Escuchen, hijos de la Gran Muralla, espero que disfruten y se suscriban. Este trabajo no es mío, dejaré los respectivos links en la descripción. Este FAI me gustó tanto que decidí salir del retiro y traerlo aquí. Viendo el arco 4 en el Teatro de la Desesperación Villazov 23 resumen. Este fanfic es una precuela de la obra El Secreto, de Continuer 100,23. El elenco sigue atrapado en un teatro encantado por el enigmático Guardián, y ahora están a punto de ver los juicios de Natsuki Subar que tuvieron lugar en el santuario. Notas: decidí hacer una traducción de mi obra que abarca la segunda temporada del anime R 2.0. A veces habrá escenas de un LN o manga, pero el inglés no es mi lengua materna, por lo que una versión beta podría ser una buena idea. Ver el final de la obra para más notas. Capítulo 1. Prólogo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. En el teatro reinaba un ambiente positivo. La sesión anterior, que finalizaba el tercer arco de las aventuras del niño del otro mundo, había dejado a los invitados verdaderamente inspirados. El efecto fue aún más fuerte debido a que se esperaba un curso de acontecimientos mucho más oscuro antes del comienzo del último episodio. La última muerte de Subaru sugería que tendrían que enfrentarse a otra serie de intentos fallidos hasta encontrar una salida a este aprieto. Era aterrador pensar que el espíritu de Betelgeuse pudiera tomar el control del cuerpo de Natsuki. Solo podían adivinar qué se le ocurriría a su amigo para contrarrestar esta abominable habilidad del arzobispo de la pereza. Pero qué sorpresa y alegría fue cuando durante el primer minuto del episodio, quienes participaron en la campaña contra el culto de la bruja confirmaron que las escenas mostradas en la pantalla coincidían con lo que recordaban. A partir de este momento, el estado de ánimo en la sala siguió mejorando. Todos observaban cómo se desarrollaban los acontecimientos. Algunos con adoración, algunos con orgullo, algunos con admiración, y algunos solo por el hecho de satisfacer su curiosidad. Observaron cómo Subaru humildemente les pedía a los aldeanos que abandonaran sus hogares por su propia seguridad. Qué sorprendido estaba al enterarse del respeto que sentían por él. Como había eliminado a los espías del culto entre los comerciantes de antemano, había conseguido un mapa de sus escondites y había ideado un plan de ataque. Nos reímos ante la escena de otro encuentro con Otto. Poco después se rieron de la escena de otro encuentro con Otto. El joven comerciante los animó al confirmar que todo lo que estaba sucediendo se correspondía con sus recuerdos. La escena de Betelgeuse siendo atraído fuera de su refugio y la posterior persecución del joven por parte del arzobispo hizo que algunos espectadores, particularmente emocionados, se agarraran a los apoyabrazos de sus sillas. Mimi se sorprendió por cómo se veía realmente el tipo espeluznante cuando volaba por el aire. El público no perdió la oportunidad de bromear sobre las interacciones entre Subaru y Julius, quienes a medida que avanzaban, más demostraban lo mucho que se parecían. A pesar del intercambio de cortesías entre el caballero principal y el aspirante a caballero, que uno no se soporta al otro y viceversa, resultaron ser un gran equipo. El propio Julius todavía se sentía culpable por lo que le había hecho a Subaru en la última vuelta. Sí, podía escuchar a los demás, podía intentar convencerse de que era una necesidad, de que el propio Subaru le había pedido que lo hiciera, pero, en verdad, la conciencia del mejor caballero no estaba dispuesta a ser apaciguada. Estaba convencido de una sola cosa: necesitaba hablar con aquel a quien sinceramente quería considerar un amigo, para decirle lo profundamente que lo respetaba por todo lo que había hecho y pedirle perdón por sus errores. Cuando el derrotado Romané Conti volvió a poseer el cuerpo del joven, algunos lo consideraron un intento fallido después de todo. Sin embargo, lo que realmente provocó escalofríos en la columna vertebral de todos fue el audaz plan de Natsuki de establecer una cita de brujas para el cultista trastornado. Ser testigo de cómo Sateya hizo a un lado al arzobispo, proclamando «No eres él», no solo infundió un profundo horror en todos, sino que también los hizo pensar profundamente sobre la verdadera relación entre la bruja y el culto de su nombre. Era posible que su información sobre la bruja de la envidia liderando a los cultistas fuera falsa, o era que el propio Subaru era tan amado por ella que no perdonaría ni siquiera al arzobispo por su bien. Era esta la razón por la que los otros cultistas lo consideraban la encarnación del orgullo, pero si era así, porque Subaru era tan especial para ella, porque lo secuestraría de su propio mundo y lo arrojaría en medio de la capital, pero justo después de eso lo dejaría solo sin ninguna guía. ¿Cuál era su objetivo? Al final, tuvieron que aceptar que este asunto requeriría una investigación exhaustiva en el futuro y, por ahora, no tenían más opción que memorizar cada detalle. Mientras observaban a Betelgeuse enterrarse bajo los escombros, llamando a su bruja favorita para que lo escuchara, Emilia, Roswell y Beatrice bajaron la mirada con tristeza. Estaban tristes por el destino de su querido amigo y mentor, pero al menos su descenso al abismo de la locura había llegado a su fin y ahora podía descansar en paz. Fue especialmente duro para Emilia verlo, ya que se sentía en parte responsable de lo que le había sucedido a su figura paterna. La escena le hizo recordar con detalle el primer juicio en la tumba del chino, su infancia, su madre Fortuna, la joven Geuse, los días felices que habían pasado juntos, y aquellos dos que convirtieron su utopía en una pesadilla. Sin embargo, no podía detenerse en el pasado por mucho tiempo, ya que los eventos que se desarrollaban en la pantalla exigían su atención.
Tras enterarse de las piedras de fuego escondidas en el carruaje en el que viajaban Emilia y los niños, Subaru comenzó a buscar una salida. Esa se materializó en la forma de un desafortunado comerciante de cabello gris que vio la oportunidad de resolver sus problemas y ayudar a su benefactor al mismo tiempo. Otto, en el teatro, estaba feliz de recordar nuevamente que había podido ayudar a su amigo cuando tanto lo necesitaba. Garfield, Julius y los demás también estaban allí para apoyar al joven, esperando que finalmente dejara de pensar en sí mismo como un inútil y se concentrara en ayudar a Natsuki con sus problemas. La loca carrera en un carruaje de dragones a través del bosque agradó mucho a la multitud. Garf estaba abiertamente celoso y comenzó a exigir que los tres con Subaru lo hicieran de nuevo. Pero el entusiasmo fue rápidamente reemplazado por el miedo cuando se hizo evidente que el arzobispo del culto de la bruja, que representaba a la pereza, era un completo opuesto a su título. Y matarlo fue mucho más difícil de lo que podría haber parecido al principio. La visión del cuerpo destrozado, hinchado y entretejido por sombras de Betelgeuse era realmente horrible. Incluso como hombre muerto, el arzobispo de la pereza mostraba una cantidad aterradora de celo. Otto agradeció a Natsuki por decirle que no mirara hacia atrás. Si hubiera visto por sí mismo qué tipo de monstruosidad los perseguía, fácilmente podría haber entrado en pánico, cometido errores y arruinado todo el ciclo. Garfield no pudo evitar admirar a su capitán. Se veía genial, mirando fijamente a los ojos del monstruo sin ningún miedo. No perdió la cabeza ni siquiera en una situación tan crítica, roció al enemigo con aceite, le prendió fuego con un espíritu de fuego y luego usó el evangelio del arzobispo para atraerlo a una trampa. Mientras tanto, escupía las frases más geniales desde la perspectiva de un joven luchador. ¿Y qué puede ser más asombroso para un guerrero que su propio nombre se ha gritado con desesperación por su némesis antes de morir? El joven semi-hombre se puso tan nervioso animando a su capitán que Ram tuvo que levantarse y calmarlo con una poderosa bofetada en la nuca que envió al hombre rubio al suelo con la frente hacia adelante. Las escenas que siguieron fueron como un cuento de hadas sobre héroes antiguos que cobraban vida. Cuando voló hacia el carruaje, rompió el fondo sin ninguna herramienta, sacó una bolsa de piedras explosivas y luego se alejó en patrache con solo las palabras «Te amo, Emilia». Incluso Ram estuvo de acuerdo interiormente en que Barusu parecía heroico. Un poco, apenas. Ella le dio 7 puntos de 100. E incluso bajo tortura, no lo admitiría. Muchos temían que Subaru no pudiera escapar de la explosión, pero Emilia, sin despegar la vista de la pantalla, aseguró a todos que recordaba todo lo que estaba sucediendo en la pantalla. Sus lágrimas de felicidad no pararon desde el momento en que vio el rostro decidido de su caballero recordando sus momentos más preciados junto a ella. La escena en la que Natsuki se despertó en el regazo de su amada, admitió sus errores pasados y confesó su amor nuevamente hizo que toda la mitad femenina de la audiencia, excepto Priscilla, por supuesto, se enjugara las lágrimas de doncella. Incluso Rem en ese momento, más que celos, sintió alegría por su héroe. Un héroe que había superado todos los obstáculos que el destino le había puesto, logró su objetivo y confesó sus sentimientos a la chica que amaba. El final del episodio fue recibido con una gran ovación. Todos estaban muy felices de que su amigo finalmente lo hubiera logrado. Todos se salvaron. Los villanos fueron derrotados y el héroe terminó su viaje, despertándose en el regazo angelical de su amada. ¿Se te ocurre un final más feliz para la historia? Sin embargo, la alegría se apagó un poco cuando el guardián se hizo presente nuevamente, informándoles que aún les quedaba un cuarto arco por delante, y que sería tan largo como los 3 que ya habían visto. Refunfuñando porque después de un final tan grandioso podría haberlos dejado ir, los invitados fueron a tomar un largo descanso antes de la siguiente sesión. Asterisco, asterisco, asterisco. Poco a poco la sala se fue quedando vacía. Muchas personas querían comentar lo que habían visto, compartir sus impresiones y pensar en los próximos pasos a seguir una vez que estas sesiones finalmente llegaran a su fin. Aprovechando esta rara oportunidad de estar a solas con su contratista, Beatrice se acurrucó junto al joven dormido. Por un momento, ella también se alegró de que su compañero finalmente hubiera superado todos los problemas y salido victorioso. Sin embargo, en primer lugar no tenía dudas sobre este resultado. Después de todo, él era el contratista de Betty, el Subaru de Betty. Pero la alegría de la niña duró poco, y fueron los ojos del joven en la pantalla los que mataron su alegría. Ojos con los que miraba a Emilia mientras le profesaba su amor. Ojos con los que miraba hacia atrás, al final feliz de sus desventuras, donde todos sus amigos y aliados estaban vivos. Esos ojos contenían una felicidad sincera, y no ocultaban dolor ni miedo en sus profundidades. Ojos que Beatrice casi nunca había visto desde que había hecho un contrato con él. Y ese hecho hizo que la niña escondiera su cara en su pecho para llorar. ¿Por qué? ¿Por qué no me miras con esos mismos ojos, Subaru? Porque siempre veo dolor, miedo y oscuridad en ellos. Supongo que más has sufrido. ¿Cuánto has soportado en el santuario? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más Betty no te ha ayudado? De hecho, ¿o fue que después de todos mis fracasos, no creías que valiera la pena pedirme ayuda? Entonces, ¿por qué viniste a mí? ¿Por qué me pediste que tomara tu mano? Aunque el director había anunciado un largo descanso, sugiriendo que sus prisioneros durmieran bien por la noche, Beatrice no tenía prisa por ir a su habitación. No quería volver a ver la misma pesadilla. Rara vez había tenido ese sueño antes. Pero ahora, ante la revelación de lo mortal que era su Subaru, era el único sueño que tenía en ese lugar encantado.
En ella, y Betty estaba sentada junto a la cama en la que yacía su anciano contratista. Apretaba su mano arrugada, lloraba entre lágrimas y suplicaba una y otra vez que su hombre favorito no la abandonara, que se quedara con ella al menos un poco más. Pero todas sus oraciones, lágrimas y magia curativa fueron inútiles. El anciano llamado Natsuki Subaru se despidió de ella, cerró los ojos y falleció. Y Beatrice quedó en medio de la deslumbrante blancura, completamente sola, hasta el fin de los tiempos. De hecho, Betty ya no quiere dormir. Betty no quiere cerrar los ojos ni un momento. Betty no quiere volver a apartar la vista de su contratista. Así que, por favor, no dejes a Betty sola, murmuró la chica espíritu entre lágrimas. A la entrada del salón, la más joven de las doncellas escuchaba los lamentos mezclados con sollozos del espíritu antiguo. Petra pensó en aprovechar la oportunidad para sentarse de nuevo al lado de su héroe. Pero la mirada triste de Betty arruinó su plan. Ni siquiera se atrevió a acercarse para intentar consolar a la muchacha a quien, a pesar de la colosal diferencia de edad, Petra consideraba como una hermana pequeña. Su mente joven pero en rápida maduración se dio cuenta de que se trataba de una escena muy personal que no podía ser interrumpida, ni siquiera con las mejores intenciones. Dándose la vuelta y reprimiendo su resentimiento por no haber podido estar de nuevo cerca de su primer amor, Petra se retiró en silencio a su habitación. Ferris, ¿puedo entrar?, preguntó la duquesa en voz baja, mientras llamaba a la puerta de la habitación donde se había instalado su caballero. Sí, por supuesto, Crush-sama, pase, le respondió una voz débil. La muchacha entró en la habitación con creciente inquietud. En el borde de la cama, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor de ellas, estaba sentado Félix. Miraba fijamente hacia un punto que tenía delante. Tenía los ojos rojos e hinchados. Tenía marcas de lágrimas evidentes en la cara, el pelo despeinado y orejas de gato pegadas a la cabeza. Ferris, ¿no te ves bien?, comenzó Crush suavemente, mirando a su caballero. El curandero afeminado no reaccionó de ninguna manera a sus palabras y siguió mirando al suelo. Se sentó en silencio durante toda la última sesión, mirando la pantalla como si estuviera en trance, sin mostrar reacción alguna ni a los momentos de miedo ni a los de alegría. Abandonó la sala en cuanto se anunció el descanso y se encerró en su habitación. Y la joven tenía una buena idea de por qué su querida amiga estaba en ese estado. Háblame, Ferris. Todavía estás lamentando la última muerte de Sir Natsuki, ¿verdad? Durante un rato, él no reaccionó a su pregunta. Lentamente, bajó las piernas, se miró las palmas de las manos y, ahogándose en lágrimas, comenzó a hablar. Estas manos no saben cómo proteger lo que Ferris aprecia. Por mucho que quisiera que fuera de otra manera. No están hechas para luchar. Estas manos están hechas para ayudar a la gente. Están hechas para salvar vidas. Y yo maté a un hombre inocente al que quería llamar amigo, que ha hecho tanto por nosotros. Un sanador no tiene derecho a quitarle la vida a otros de esa manera. Ferris Crush se acercó a él, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. Mírame. Tuvo que esperar antes de que Félix se atreviera a mirarla a los ojos. En ellos vio miedo. Miedo a ser juzgada, miedo al desprecio, miedo a ser rechazada. Había esperado algo así, pero era exactamente por eso que había venido aquí. Ferris, escúchame. Hiciste lo correcto. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Crush-sama, yo maté. Has salvado a Natsuki Subaru. Y creo que si él estuviera aquí ahora mismo, confirmaría mis palabras. Pero yo habría dicho lo mismo incluso si todavía viviéramos esa trágica realidad. ¿Por qué? Piénsalo, lo interrumpió la duquesa con suavidad pero con firmeza. Deja tus emociones a un lado. Recuerda lo que pasó en ese bucle y piensa, ¿qué habría pasado si no pudieras hacerlo? Como no pudo Julius, Félix dejó de intentar decir algo y pensó en ello. Crush sonrió para sus adentros por su éxito. Había logrado cambiar sus pensamientos de la autoflagelación a la reflexión. Ahora todo lo que tenía que hacer era mostrarle el camino. El hecho de que Sir Natsuki haya podido resistir la influencia del arzobispo de Sin fue un gran golpe de suerte. Le dio tiempo suficiente para advertirte y pedir ayuda, y solo tu determinación lo salvó de un destino mucho peor. Si ustedes dos hubieran seguido dudando, Betelgeuse habría tomado el control total de su cuerpo. Se habría aprovechado de su confusión y los habría matado a ambos con sus manos invisibles. Luego, habría regresado a la aldea, donde nadie sospechaba que el cuerpo de Natsuki había sido tomado por el enemigo. Habría sido una masacre. Wilhelm estaba gravemente herido. Los soldados ordinarios no habrían podido lidiar con tal amenaza. Dudo que Lady Emilia se atreviera a matar a Subaru. Ella habría terminado siendo víctima del ritual que Betelgeuse había preparado para ella. Después de eso, Puck habría aparecido en su forma de monstruo para congelar a todos hasta la muerte. Natsuki todavía sería arrojado de regreso a su último punto de guardado, tal como sucedió en nuestra realidad. Pero, piénsalo, repitió de nuevo. ¿Cómo sería para él ver impotente como Betelgeuse te mata a ti y a Julius con sus propias manos, ver las expresiones de odio y miedo en los rostros de los soldados que confiaron en él, verlo matar a la chica que ama más que a su vida? ¿En qué condiciones comenzaría otro intento? ¿Sería capaz de recuperar su voluntad de luchar y liderarlos a todos nuevamente en la batalla después de una pesadilla así? Félix permaneció en silencio, con la mirada perdida y el rostro desencajado por el horror. Era evidente que estaba imaginando vívidamente las escenas que su ama acababa de describir. Le quedaba un último paso por dar. Tocó la mejilla del curandero con la palma de la mano y volvió a dirigirle la mirada.
Y fuiste tú, Ferris, que lo salvó de este horror, de este dolor y de esta culpa. Sí, murió, otra vez, pero lo hizo en sus propios términos, creyendo que era lo único correcto que podía hacer, y con la determinación de triunfar, tal como lo hizo en el acantilado cuando decidió sacrificarse para salvar a Rem. Yo lo salvé. Sí, lo hiciste. Cuando todo esto termine, cuando se despierte, puedes preguntarle qué piensa al respecto. Estoy segura de que dirá las mismas cosas que te dijo. Pasaron unos segundos antes de que finalmente se diera cuenta de lo que su dama había dicho. El peso de la culpa finalmente cayó del alma de Félix. En cambio, una ola de alivio lo invadió. Las lágrimas fluyeron a raudales. Olvidando toda etiqueta, corrió hacia su dama y comenzó a sollozar sobre su chaleco. Krusk se sorprendió por un segundo por esta reacción, pero luego lo abrazó con un brazo y comenzó a acariciarle la cabeza con el otro. Espíritus, que llorones a veces, mi caballero. Igual que otro joven increíble que conozco. Permanecieron sentados en la cama mientras Félix derramaba su alma. Asterisco, 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 le pido perdón por molestarlo, Roswal Sama, pero a Ram le parece que algo lo preocupa, le preguntó la doncella de cabello rosado a su señor con todo respeto a la etiqueta. Qué amable de tu parte mostrar tanta preocupación por mí, mi querido Ram, respondió Margrave en tono de broma. Esta actitud hizo que la criada frunciera el ceño. La extensión de las palabras mostraba claramente que su señor no estaba de humor para una conversación sincera, y eso no era algo que ella pudiera permitirse en ese momento. Seguro que comprende la gravedad de la situación, Roswal Sama. El próximo arco narrará los acontecimientos que tuvieron lugar en el santuario. No cabe duda de que sus planes, que Barusu arruinó, serán conocidos por todos los involucrados. Para nosotros es de poca importancia. El hecho de que sepan el objetivo de mi participación en la elección real es suficiente para que la mayoría de ellos deseen cortarme la cabeza. Y mi estratagema para convertir a Subaru-kun en mi peón dejó de ser un secreto para todos en nuestro bando hace más de un año. Se darán cuenta de que has estado contratando los servicios de un Woodhunter, además de muchos otros aristócratas y hombres ricos. No puedes ganar tanta notoriedad en los 4 grandes estados a menos que contraten tus servicios de manera regular. Aunque es una acusación seria, tengo conexiones y suciedad sobre muchos de los dignatarios del reino. No consideraría mi situación tan desesperada. Y en cuanto al dragón, uno de los candidatos había declarado abiertamente que planea romper el pacto con Volcánica si gana las elecciones. Así que es improbable que puedan derribarme fácilmente. Estoy más interesado en si esta ventana mágica revelará hechos más perennes o más aterradores. ¿Qué quiere decir, señor Roswal? Sabemos que no solo nos muestra lo que Subaru-kun ha visto y experimentado personalmente. También vimos eventos que sucedieron en paralelo con la vida del caballero mayordomo, como nuestras sesiones nocturnas contigo. Ram se sonrojó involuntariamente al recordar la vergüenza de que un detalle tan íntimo de su relación con su señor se exhibiera en público. Si alguna vez pone sus manos sobre este guardián, tendrá que someterse a un cambio de sexo después de que ella termine de explicarle la importancia de la privacidad de las doncellas nobles. También hemos visto acontecimientos del pasado lejano, como la infancia de Remy o la juventud del demonio de la espada. Tengo mucha QR reunida por saber qué otras cosas inesperadas podríamos ver. Quién sabe, tal vez al menos de esta manera pueda admirar la imagen de mi amado maestro otra vez. El payaso sacó a relucir un tema candente para Ram, pero no lo hizo para burlarse de su doncella, sino para ocultar sus verdaderos temores. Es posible que incluso mi secreto de longevidad llegue a ser conocido por todos. ¿Cómo resultaría entonces la situación? Los casos sobre asesinos a sueldo y el conflicto con el dragón sagrado aún pueden retrasarse y resolverse con pérdidas mínimas. Pero una magia tan antigua, que, además, se parece tanto al poder del arzobispo de la pereza, será problemática. Hay que pensar en todas las posibles opciones y formas de salir de la situación. Sin darse cuenta de los pensamientos de su amo, Ram estaba preocupada por sus propias preocupaciones. La provocación de Roswal había dado en el blanco. La joven demonio se distrajo de intentar desentrañar los planes del Margrave mientras luchaba contra sus propios celos. Había pasado un año desde que se deshizo de ese maldito libro. Un año desde que le abrió su corazón a su amado y le dijo sus verdaderos sentimientos. Y aún sentía que estaba perdiendo la batalla contra una bruja que había muerto hace 400 años. Y eso la enfureció. Pero Roswal, que leía a su doncella mucho mejor que ella a él, decidió desviar el foco de atención de ella hacia algo más importante en ese momento. Así que pronunció la siguiente frase sin su acento característico. Si yo fuera tú, Ram, me preocuparía más no por mi situación, sino por el estado de nuestra querida Rem. Su comentario hizo que la muchacha se estremeciera y mirara preocupada al payaso. Tengo buenas razones para creer que pronto tendrá que luchar contra otro ataque de culpa por las preocupaciones que le ha causado a Natsuki Subaru. Rem no tiene por qué sentirse culpable. Mi hermosa hermana ya se destacó en la batalla contra la ballena blanca. Se cansó durante la batalla y se fue con los heridos y Krusk-sama. Y ahí fue donde conoció la gula. Es cierto, pero yo, viste lo mismo que yo, la interrumpió el Margrave con un tono sombrío. La obsesión de nuestro caballero por Rem es casi tan grande como su obsesión por Emilia-sama. ¿Crees que simplemente la dejaría en ese estado? Barusu, a pesar de su inutilidad, no dejaría a Rem en apuros. Él habría. Y entonces las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Ram. Ella entendió lo que su amo estaba insinuando. Subaru le había dicho directamente a Rem antes de separarse que no la dejaría morir, incluso si él tenía que morir para arreglar las cosas.
Pero eso significaba que cuando descubriera lo que le había pasado a Rem, o se acobardaría y la dejaría así. Oh, vale la pena mencionar que, al parecer, Subaru-kun no tiene control sobre cómo cambia su punto de guardado. Roswell, como si leyera su mente, le dio otra pista. Probablemente intentó arreglarlo y... Oh, Barusu. Ram se cubrió la boca con la palma de la mano para evitar que saliera un sollozo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en lo que probablemente había sucedido en ese momento. ¡Qué golpe tan terrible para la maltrecha psique del niño! ¿Y a quién culpará a su maravillosa hermana pequeña cuando lo vea así? Un niño destrozado con una expresión de culpa en el rostro sentado a su lado. Usando su fuerza de voluntad sin igual, obligó a sus lágrimas a retirarse. No lloraría el sufrimiento de un joven que había sacrificado tanto por ella y su hermana. No ahora, no aquí. No frente a su amo. Más tarde. Era su dolor personal. Sabemos de los peligros a los que se enfrentó en el santuario, pero solo podemos suponer lo que atravesó mientras intentaba encontrar la salida. Solo puedo decir con certeza que el Natsuli Subaru que vimos en las últimas sesiones y el que ha estado viviendo con nosotros en la mansión de Anerosa durante el último año, son muy diferentes. Una vez más, recordando quién fue la causa de la mayoría de las futuras muertes de sus compañeros, Roswell suspiró profundamente. Entiendo tus preocupaciones, Ram. Te preocupa la cantidad de veces que nuestro caballero inmortal cayó en las trampas que le preparé. Tendrá que soportar la muerte de personas que le son queridas una vez más. Tendrá que morir una y otra vez. Su mirada se centró en el rostro de la doncella mientras decía las últimas palabras. Aunque intentó mantener una expresión neutral, la provocación del margrave alcanzó su objetivo. Por una fracción de segundo, pudo ver el miedo, la ira y la amargura dirigidos hacia él que se arremolinaban en su interior. Trató de alejar esos pensamientos. Al final, sin importar lo que sucediera en los bucles fallidos, Barusu lo logró. Había roto los planes de su amo. Ayudó a Emilia-sama a superar sus miedos y pasar las pruebas. Le dio a Garfield una patada motivacional para finalmente comenzar a crecer. Salvó a su hermana, a sus colegas y a Lady Beatrice de los asesinos. La única pregunta era, ¿qué precio pagó por eso? Te sugiero que descanses un poco, Ram. Tenemos muchas más sesiones por delante y me temo que no habrá tantos motivos para celebrar como nos gustaría. Quédate cerca de Rem. No dejes que vuelva a caer en la desesperación. Lo último que queremos es que se sienta aplastada por el autodesprecio cuando nuestro caballero finalmente despierte. Después de hacer una reverencia a su señor, la criada abandonó silenciosamente la habitación, dejando al hombre solo para reflexionar sobre su posible futuro. Maestro, ¿cuánto de esto previó? ¿Qué quería lograr? Y que le costó a Natsuki Subaru su codicia sin límites al final. Asterisco, 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 TCH. ¡Qué desperdicio! ¡Qué potencial desperdiciado de forma tan vergonzosa! Aborrezco la devoción de un perro ciego. ¿Y a quién? Una chica tonta que no hizo nada más que sonreír dulcemente a un cerdo perdido. Y después de eso, todo lo que hizo fue arrojarlo a los lobos debido a su absoluta incompetencia. Y ahora tendría que tomar lo poco que le queda de cordura bajo mi protección y moldearlo para convertirlo en un hombre digno de servirme. Es difícil ser una diosa. Más difícil, concéntrate más en el villano. Sí, princesa. Apoyada en el cabecero de la cama, Priscilla se abanicaba irritada mientras su caballero le masajeaba los pies. A diferencia de la mayoría de sus colegas en desgracia, ella no tenía prisa por saltar de alegría mientras observaba entre lágrimas la declaración de amor del chico de cabello negro, la semielfa. Entonces, ¿has decidido que quieres llevar a tu amigo a tu campamento? Se está arruinando a sí mismo bajo el yugo de ese loco. Por insignificante que sea ese cerdo, tengo que admitir que, si tiene la motivación adecuada, es capaz de hacer cosas que a mí me resultarían muy divertidas. Si lo hubiera conocido antes, no habría tenido que pasar por semejante picadora de carne y tal vez a estas alturas incluso se habría convertido en un ser humano decente. Permítame señalar un detalle, princesa. Comparto plenamente su opinión sobre la incapacidad de Lady Emilia para gestionar su campamento, para detectar y resolver conflictos internos y, en general, para unir a la gente bajo su bandera. Pero creo que todavía hay un punto clave que solo ella podría haber cumplido. Y creo que fue ese momento el que determinó tanto el curso actual de los acontecimientos como la devoción del amigo por Lady Emilia. Bueno, no es que tenga muchas opciones de entretenimiento disponibles en esta prisión. Así que seré amable y te dejaré decir lo que piensas. La noble pelirroja, fiel a su papel, expresó su interés en la opinión del caballero. Gracias, princesa. Lo que quiero decir es esto. Recuerda el primer episodio, cuando Pal acaba de llegar a este mundo. Se metió en una desafortunada pelea con 3 matones y fue ayudado por un semielfo. Imagina si uno de los otros candidatos al trono hubiera visto esta escena en lugar de ella. ¿Qué harías, princesa, si estuvieras allí? ¿Ayudarías a mi Pal y lo tomarías bajo tu protección tal como era en ese entonces? De ninguna manera. Si empiezo a sentir pena por cada miserable sin valor con el que me cruce, solo aumentaré la inutilidad en este mundo. Si ni siquiera puedo manejar una cosa tan pequeña como esta, porque debería darle mi atención divina. Eso es exactamente de lo que estoy hablando, princesa. En el momento en que entró en este mundo, el valor de mi amigo para cualquier persona poderosa era inexistente. Los otros candidatos habrían hecho lo mismo. El comportamiento de Lady Felt lo presenciamos de primera mano en el mismo episodio. Ella simplemente lo dejó sin pensarlo 2 veces. Lady Crux probablemente habría echado al trío, pero ese habría sido el final.
Tal vez ella hubiera reprendido a su amigo por su debilidad, le hubiera aconsejado que fuera al puesto de los guardias y hubiera seguido adelante. Lady Anastasia podría haber ayudado, siempre que tuviera a Ricardo con ella, o a los trillizos. Tal vez le interesaría su apariencia, y él podría venderle su metia. Pero ese probablemente sería el final de su interacción. Después de todo, él era demasiado ruidoso e hiperenergético para ser considerado un activo. Lo más probable es que ella lo viera como un lunático que puso sus manos en metia de alguna manera. Priscilla escuchó a él en silencio, meditando sobre sus palabras y sin encontrar ningún argumento en contra. Y solo Lady Emilia fue tan bondadosa que no solo ayudó a un completo extraño en una situación difícil, sino que incluso le permitió ir con ella. En serio, toda esa escena fue tan inverosímil que se sintió casi antinatural si me preguntas. Le robaron su preciada insignia y ella sabía que sin una ni siquiera podría participar en la carrera y cumplir su deseo. Y aún así pasa su tiempo limitado con un tipo al azar sin siquiera saber si tiene alguna información útil. No es que desapruebe su personalidad por eso. Pero aún así, prioridades, estoy de acuerdo. Pero te estás desviando del tema. Lo siento, princesa. Pero aún así hay que admitirlo. Ese comportamiento y sus ingenuos y dulces intentos de mentir diciendo que ayuda a los demás por egoísmo, solo reforzaron la imagen de una chica de fantasía ideal a los ojos de su amiga. Chica de fantasía. La princesa no entendió esa frase. Bueno, para mí y mi amigo, todo este mundo pertenece al género de la fantasía. Son mundos donde habitan la magia, criaturas mágicas y razas como elfos y semi-humanos. Y veo, no sé cuáles son las preferencias de los estudiantes japoneses, pero por lo que he visto, tengo una idea de lo que sucedió. Pal se encontraba en una situación delicada durante sus primeras horas en otro mundo. Por primera vez, tenía miedo de morir de verdad. Y entonces una hermosa chica con cabello plateado y ojos amatista apareció de la nada. Y en mi mundo y en el de mi Pal, la gente con ese aspecto solo se encuentra en eventos de disfraces. Entonces resulta que ella es una semi-elfa y, además, una maga, y viaja en compañía de un lindo animal mágico. Además, tiene un corazón de oro y está dispuesta a ayudar a todos en su camino de forma gratuita. Yo diría que tiene todos los rasgos que Pal soñaba con ver en la chica perfecta del mundo mágico. ¡Qué asco! Ahora entiendo por qué la sigue mirando como si fuera una estatua animada en lugar de una niña viva. La ve como un ídolo resplandeciente, no como la lunática inútil que es en realidad. Bueno, en general, sí, estoy de acuerdo contigo, princesa. Y después de que ella lo dejara seguirla, era obvio que él se enamoraría de ella. Especialmente cuando estos sentimientos se vieron reforzados por el deseo de salvarla del cazador de tripas. Y después de que ella lo llevara de regreso a su mansión cuando él estaba herido, él se convenció de que su vida en este mundo estaba inextricablemente ligada a esta chica. Y esa fue la base de su repugnante obsesión con ese medio demonio, resumió Priscilla con desdén, y luego agregó pensativamente, y cuanto más fuerte se hacía esta obsesión, más miedo crecía dentro de él. Miedo, no me extraña que un plebeyo tonto como tú no se haya dado cuenta de algo tan obvio. Aunque tú mismo has nombrado todos los puntos clave. A este perro no le importa quién lo recoja. Tiene suerte de que haya sido esa lunática con un corazón más grande que su cerebro. Seguiría cualquiera que le diera un poco de atención. Es la misma razón por la que está tan obsesionado con la criada azul. Solo quiere que lo necesiten. Y su mayor miedo es que lo abandonen. Obviamente, eso ya le ha pasado antes. Es por eso que, cuando Lady Emilia lo dejó en la capital, quedó tan devastado. Exactamente. No se trataba tanto de sus sentimientos hacia la tonta como de que lo abandonaran de nuevo. Y todos sus pensamientos después de eso se dedicaron a encontrar una excusa para pegarse a ella de nuevo. Para volver arrastrándose con el rabo entre las piernas, convenciéndola de que todavía podía ser útil. Solo se acordó de sus sentimientos después de que la criada le hiciera darse cuenta de que al menos alguien lo quería. Y ahora va a usar su asquerosa habilidad para apaciguar a la medio demonio. Patético. ¿Aún crees que va a convertir la maldición de una bruja en una herramienta, princesa? Lo viste tú mismo. Cuando ese monstruo se apoderó de su cuerpo, inmediatamente eligió el suicidio. Ni siquiera intentó otras alternativas. Estoy seguro de que lo veremos suicidarse cada vez con más facilidad para satisfacer sus deseos egoístas. Hasta ahora, nunca ha elegido la muerte voluntariamente por algo egoísta. A menos que consideremos egoísta querer salvar a otros. Ten paciencia y la ventana mágica te mostrará que tengo razón. Como digas, princesa. Asterisco, 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 debo admitir, querida, que estoy muy emocionada por las próximas sesiones. Natsuki-kun tiene todo el derecho de estar orgulloso de sus hazañas, dijo Anastasia con una sonrisa de satisfacción, mientras acariciaba su bufanda de zorro. Sosteniendo una copa de vino blanco en sus manos, miró a los miembros de su campamento parados en diferentes partes de su habitación. Claro que sí. Ayudó a matar a una bestia legendaria. Y luego mandó al arzobispo del culto de las brujas a la ruina. Todo eso en tan solo un par de días. ¿Quién más podría hacer eso? El tipo merece un lugar en la historia solo por eso, dijo Ricardo con confianza, sonriendo. La última sesión fue un verdadero regalo para él. Estaba dispuesto a ver esas aventuras durante horas. Mimi está de acuerdo. El mini jefe fue absolutamente increíble, casi la mitad de genial que Mimi. No puedo evitar notar que es extremadamente efectivo en circunstancias extremas. Pensar en arrojar el evangelio desde el carruaje para atraer al arzobispo fuera del alcance de la protección divina del dragón de la Tierra del Viento.
Fue un movimiento muy inesperado pero ganador, admitió Tiei, ajustándose el monóculo con una mirada importante. Mi señora, no estamos aquí para compartir nuestro deleite por las aventuras de Natsuki Subaru, ¿verdad?, preguntó Julius con gravedad. Por la expresión de su rostro, estaba claro que todavía estaba conmocionado por la última muerte de su amigo, en la que él había jugado un papel. Con la esperanza de cambiarlo a un tren de pensamiento más positivo, Anastasia decidió jugar un poco coqueta. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que no es agradable leer las intenciones de una chica tan fácilmente, Julius? A menos que sea para darle una sorpresa agradable. Pero tienes razón, te he llamado aquí no solo para compartir mis impresiones sobre sus éxitos, sino también mis pensamientos sobre lo que nos espera. Los ojos de la princesa mercader ardían literalmente de emoción y anticipación por cómo aprendería los secretos del mago más poderoso del reino y qué oportunidades le brindaría este conocimiento. Piénsalo. Estamos a punto de descubrir uno de los secretos mejor guardados del margrave Roswell de la familia Mathers. No importa cuántas veces intenté obtener pistas sobre lo que sucedió con el campamento de Emilia después de la derrota de Slot, no pude encontrar nada concreto. Desaparecieron durante días. Y cuando regresaron trajeron consigo, literalmente de la nada, un pueblo entero de semihumanos, que eran bastante cautelosos con cualquier forastero que hiciera preguntas sobre su pasado. Debo agregar. Y luego está Garth, añadió Mimi entusiasmada con el chico alborotador. Vamos a ver cómo conocieron a Garth. Al mismo tiempo, la mansión del margrave se incendió. Al parecer, junto con ese demonio de Elsa. El capitán de los mercenarios notó otro detalle, acariciando la cabeza de su hija adoptiva para tranquilizarla. Sí, Mimi lo recuerda, fue el mini jefe quien quemó la casa. Además, después afirmaron que habían derrotado al gran conejo, aunque en ese momento parecía muy poco probable. Mucha gente pensó que el grupo de Emilia decidió ganar algo de popularidad extra tras derrotar a la ballena blanca. Pero ahora, estoy empezando a pensar que esas palabras podrían ser ciertas, añadió Ricardo. ¿De verdad crees que Natsuki-kun derrotó a dos grandes bestias con las que ningún país podría lidiar durante 4 siglos en menos de 2 semanas? Ciertamente admito que es capaz de cosas asombrosas, pero eso es una gran exageración. Anastasia no estaba dispuesta a aceptar tan rápidamente. Fue necesaria la fuerza militar de los dos bandos, además de una buena dosis de suerte e ingenio por parte de Natsuki-kun, para derrotar a la ballena blanca. Los dos últimos puntos todavía estaban a su favor, pero tengo muchas dudas sobre el primero. Lady Emilia tiene magia de helo. Tal vez los congeló a todos, sugirió Mimi. Si fuera tan fácil, el gran conejo habría sido aniquilado hace mucho tiempo por un gran grupo de magos de fuego. No puedes derrotar a la gran bestia maestra tan fácilmente, argumentó Julius. La imagen de la compañera de Subaru, la gran espíritu Beatrice, vino a su mente. Beatrice Sama es un gran espíritu yin. Nunca había oído que la magia de las sombras tuviera hechizos de combate sobresalientes. Reflexionó el mejor de los caballeros. Si es mentira, pronto se descubrirá de todos modos. Y deben darse cuenta de que la pantalla no les favorecerá, sugirió Tvei racionalmente. De todos modos, estoy seguro de que nos esperan sesiones muy curiosas. Pido a todos que presten atención y tomen nota de los detalles importantes. ¿Quién sabe qué resultará útil en el futuro? También es probable que veamos más casos de muerte de Subaru, añadió Julius, que no compartía el entusiasmo de su dama, con tristeza. Sus palabras causaron un notable golpe en el ambiente de la sala. Mimi y Tiwi bajaron sus orejas de gato. Ricardo dejó de sonreír. Anastasia agarró instintivamente su bufanda, como si pudiera tranquilizarla con palabras adecuadas. La emoción en los ojos de la chica disminuyó visiblemente. Eso no invalida mis palabras anteriores. Por detalles importantes, no solo me refería a los secretos del margrave, sino también a cómo reacciona Natsuki-kun a lo que está sucediendo y que puede ayudarlo en el futuro. Necesitamos a Natsuki Subaru. Lo necesito. Él tiene el potencial no solo de librar a nuestro mundo de sus mayores amenazas, sino de conducirlo hacia una nueva era. Y no me nombrarán Oshin a menos que esté al frente de quienes lo ayudarán en estos esfuerzos. Ricardo y Julius intercambiaron una mirada. Ambos se alegraron de saber que para su dama, Subaru Natsuki no era solo un recurso que podía utilizar, sino una persona a la que quería ayudar en todo lo posible. Con esa nota positiva, todos se retiraron a sus habitaciones para descansar un poco antes de la siguiente sesión. Notas, la trama de este fic y a la obra El Secreto, que podéis leer aquí El Secreto. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo si todavía no lo habéis hecho.